se dieron cuenta los arqueólogos en que había una sociedad muy antigua que ya tenía estas características de humanidad que para nosotros humanidad en el sentido positivo tienen, y es porque encontraron esqueletos de personas que se notaba que eran mayores, pero que para poder sobrevivir alguien había estado cuidándolos, ¿sí? Porque no habían sido abandonadas, es decir, que cuando empezaron con alguna enfermedad, no fueron abandonadas, sino que pudieron seguir viviendo porque se descubren los restos óseos que estas personas tenían mucho tiempo, de muchos años, viviendo con cierta malformación o ciertas condiciones de salud que solamente que revelaba que solamente con el apoyo de sus semejantes pudo haber seguido adelante. Entonces eso nos indica que el paleolítico, el neolítico, tuvo dos visiones. Si bien en algunos libros nos cuentan que eran unos salvajes, estos descubrimientos evidencian que somos salvajes y también somos personas llenas de amor por el prójimo, y que esto no es parte como de una evolución, es decir, no evolucionamos hacia tener amor por el prójimo, sino que es una condición que nosotros podemos desarrollar y que no implica que antes no la tenían y ahora la tenemos, o que antes la tenían y la hemos perdido. En la historia se viven estas dos dimensiones humanas, la del apoyo a los semejantes y la de también el olvido de los semejantes. Entonces, yo pienso que es importante que nos demos cuenta de eso y todo este rollo para que por favor alguien me apoye siempre con enviar el link a la querida Luisa, que la tecnología ahorita le cuesta un poco más de trabajo, entonces a ella se le hace más fácil entrar a su correo y encontrar el link. Y voy a nombrar a Selene encargada de esto. ¿Sale? Voy a aprender a esto de delegar. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenida Sofi, querida. Bienvenida Jazz, Silvia, bienvenida Angeline, Selene, Vania, Cintia, Aida, Lucero, bienvenidas las que ya llegaron a clase. Tenemos un tema nuevo, es un tema que pues yo quería dárselos en una sesión, veremos si alcanzo, ustedes mismas juzguen si una sesión será suficiente para esta preciosidad de tema que además nos va a conmover porque es una historia de amor, ¿sí? Es una historia de amor y las historias de amor siempre nos conmueven. Si bien nos conmovió Hildegarda y no había en Hildegarda, bueno, por ahí sí vimos una historia de amor, su amor por Ricardis, pero no, la historia de Hildegarda no es una historia de amor, sino que la historia de Hildegarda es la historia de las visiones y de un montón de dones que ella desarrolló. Pero la historia de hoy sí tiene como centro neurálgico la pasión, ¿sí? Porque no es necesariamente el amor, no, sino la pasión, y que pues nosotros nombramos así con la palabra amor. Miren, para los griegos no había una sola palabra para nombrar el amor. Nosotros, si se dan cuenta, tenemos una, o si acaso dos, tenemos amar y querer. Ya recuerdan la canción que decía que no es lo mismo amar y querer. A lo mejor nosotros nada más nos limitamos a esas dos, pero los griegos consideraban que había que nombrar con diferentes palabras diferentes clases de amor. Entonces tenían la palabra eros para nombrar el amor erótico, el amor apasionado. El amor del que vamos a hablar hoy estaría catalogado en eros. Y tenían otras palabras, por ejemplo, tenían filios para nombrar otro tipo de amor, stronge, el amor, por ejemplo, que se genera en una comunidad, las personas nos queremos, es un amor diferente al del eros, tenemos ágape, que es otro tipo de amor, y así, pero nosotros hoy estaremos solamente con eros. Bueno, quién sabe, ya ustedes me dirán. Ya ustedes me dirán, bienvenida Cari, bienvenida Geo, bienvenida Vania, y vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que el título es Abelardo y Eloísa.
¿sí? Y tenemos ahí una imagen medieval, una imagen de dos amantes, ¿sí? Ahí detrás del título Eloísa y Abelardo, que yo cambié, porque vamos a encontrar esta historia de amor siempre como Abelardo y Eloísa. Pero yo voluntariamente y contra mi costumbre, porque yo la conocí como Abelardo y Eloísa, la conté muchas veces, la he contado como Abelardo y Eloísa. Perdón, entró una llamada, voy a bajarle acá. Y entonces, yo misma tuve que hacer el cambio y debo confesar que me costó, ¿sí? A mí me costó porque Abelardo y Eloísa, Abelardo y Eloísa, Abelardo y Eloísa, empieza a ser un eco repetido que tiene ahí la imposición de Abelardo como el que inicia, ¿no? Y decidí que para nuestro proyecto del módulo de escritoras debía cambiar estas tres palabras y poner Eloísa y Abelardo, porque nos vamos a concentrar definitivamente en la aportación de Eloísa a esta historia, sin desatender, por supuesto, a Abelardo, que fue una eminencia y que sin embargo es recordado por su historia de amor. Bienvenido, Antonio, saludos. Así es que nos vamos pues con Eloísa y Abelardo y con esta frase. Vamos a empezar a entrar al tema con frases. Un extenderse sin oírse, un quererse sin tacto, un mirarse sin presencia. Esta frase nos recibe y es una frase presente en una de las cartas. Hay un momento en que hay un extenderse sin oírse, un quererse sin tacto y un mirarse sin presencia. ¿A qué puede estar remitiendo esta frase? ¿Cómo puedes extenderte? ¿Cómo puedes alcanzar a alguien que está lejos? Un extenderse. ¿Cómo puedes mirar a alguien que no está a tu lado? Bueno, pues es obviamente a través de la evocación. Y el amor de Abelardo y Eloísa tiene mucho que ver ya al final con cómo va a ser evocado el amante. ¿Cómo va a ser evocado? ¿Sí? No es cómo vivieron su amor en un primer momento, sino al final los dos caminos para evocar ese amor. Bien, ¿de qué se habla cuando se habla de una historia de amor? Esta es una pregunta para ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Cuando se habla de una historia de amor, a ver, ¿de qué vamos a hablar? No intervenciones de todas para alcanzar, pero algunas intervenciones. Cuando hablamos de amor, ¿de qué se habla? Por favor, díganme de qué se habla cuando se habla de una historia de amor. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué? La primera palabra que les venga y que no pueden decir amor. Adelante. Besar, besar. Besar. Ah, bueno, entonces, muy interesante, Cintia. Para Cintia, cuando se habla de amor, se habla de besar. Muy, muy interesante. Jazz, adelante. ¿De qué se habla cuando se habla de amor? De pasión, compromiso. De pasión. Ándale. Muy bien, muy bien. Aquí nos detenemos. Déjenme detenerme porque está hablando de pasión y compromiso. Como si ya supiese de la historia de Abelardo y Eloísa y que estas dos fuerzas, pasión y compromiso, van a tener muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Lo que es la pasión y lo que es el compromiso. Y ver si acaso es posible vincularlas. ¿Ustedes creen que es posible vincular la pasión y el compromiso, Vania? Dime. Cuando se habla de amor, se habla de renuncia, entrega, abandono en el otro e integración. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, Vania fue hacia todas las posibilidades de la palabra, hasta una ética de la palabra. Tengo la sensación de que Vania nos da hasta una ética de la palabra. Bueno, pues voy a contarles entonces
de Abelardo y Eloísa, y al final hay que revisar todo esto que les pregunté, de qué hablamos, de qué vamos a hablar. ¿En realidad iremos a hablar de esto? ¿Sí? ¿Iremos a hablar de esto iremos a hablar de besos? Sí. ¿Iremos a hablar de pasión? Sí. ¿Iremos a hablar de compromiso? Sí. ¿Y hablaremos de esta ética del amor, de lo que implica, de este darse? Sí. Bien, para esto les tengo que presentar a Eloísa. ¿Vale? Podrían, si buscan acerca de Eloísa, podrían encontrar la ortografía de Eloísa con H, inclusive, con 2 S. No importa la ortografía con la que encuentren a Eloísa, es la misma Eloísa. Nacida alrededor del 1092, ese alrededor implica que no tenemos una certeza de su año y su día de nacimiento. No la tenemos, porque fíjense que en esta época, aunque nos parezca que ya estamos entrando a la historia, es una época donde todavía la historia, como nosotros la conocemos, donde hay registros, donde se lleva, a nosotros todos nos han registrado. De nosotros hay una fecha de nacimiento e inclusive, si fue posible, una hora de nacimiento. Pero hay que entender que hay épocas y entre más atrás nos vamos, hay menos datos duros, yo les llamo datos duros, o sea, datos comprobables, datos que nos dejan un aquí y ahora en el tiempo. Pero sí podemos tener una aproximación. No sé si se acuerdan de cuando nació Hildegarda, pero Hildegarda, bueno, nació en el 1098. Así es que tenemos a 2 chicas por ahí muy cerca en el tiempo y muy cerca también en poderío e intelecto. Bien, falleció en 1164 y estos datos los saqué del internet y los voy a cuestionar también. Ahorita lo que voy a decir, fue una intelectual de la literatura francesa de la Edad Media. Eso sí, no lo cuestionó. Fue esposa de Pedro Abelardo, tampoco lo cuestionó, y primera abadesa del Paracleto, en efecto, y Eloísa era la hija nacida de una unión escandalosa, tampoco lo cuestionó. Por eso está esta información de Eloísa, que podemos atender como verídica, ¿sí? Intelectual, francesa, esposa de Pedro Abelardo y abadesa. Si alguien se hace un cuestionamiento natural, no sé si alguien se hizo un cuestionamiento natural de esta información, espérense a escuchar la historia para que sepan por qué pudo ser esposa y a la vez abadesa, ¿de acuerdo? Porque eso es lo primero que diríamos, a ver, ¿cómo que esposa y abadesa? Espérense a escuchar la historia para saber cómo fue esposa y luego abadesa. Y nacida de una escandalosa unión de la que no vamos a hablar ahorita porque nos llevaría también otra clase, pero es decir, ella viene de una unión en la que su madre se enamoró, se entregó y bueno, no se entregó a quien debió de haberse entregado. Así es que Eloísa nace, digamos que como fruto prohibido y esa es la razón por la cual ella la educan primero en un convento y luego con el tío. Esa es la razón, porque es un fruto prohibido, educada en un convento. En los conventos, ya sabemos, vimos con Hildegarda, que ahí se les enseña, bueno, a las monjas también, bastantes cuestiones académicas, pero esto no es todo, porque luego el tío, ya les contaré, se preocupa también por educarla. Pero vamos, ahora sí vamos con esto está en el internet, está en Wikipedia, esta siguiente oración. Es considerada como la primera mujer de letras de Occidente, cuyo nombre ha llegado hasta nuestros días. Esto es lo que generalmente nos encontramos cuando nuestra investigación se resume o se remite únicamente a Wikipedia. Pero, por Dios, hay que cuestionarnos todo y no hay que quedarnos nunca con esos datos. Yo voy a Wikipedia cuando quiero datos duros como año, pero no cuando quiero enterarme enteramente de la vida. Yo cuando me quiero enterar bien a bien, yo voy a los libros de los investigadores que, como digo muchas veces, se queman sus pestañas en averiguaciones eruditas. Y esos libros tienen cosas que nos pueden hacer cuestionar. Primero que nada, no es la primera mujer de letras de Occidente. Hay muchísimas mujeres de letras de Occidente ya reportadas en la historia
que no vamos a hablar ahorita de todas ellas, pero puedo remitirme a Safo, simplemente, ¿sí? Pero, si quieren, no nos remitimos a todas esas mujeres inteligentes de letras de la historia de Occidente, y simplemente dense cuenta que quien se queda con esta información, tal vez, si se la cree, pensará que no hubo nadie más. Y quien esto dice, quien esto escribió, seguramente se estará olvidando de Hildegarda, que es solamente 6 años más chica que Eloísa, y que también es una mujer de letras de Occidente. ¿Qué pasa con la información que tenemos actualmente? El estudioso tiene que acercarse a fuentes confiables. Cada día nos invade una sumatoria de datos a los que nos acercamos sin cuestionarlos. Vale la pena que tengamos esa previsión siempre. Corren por nuestras redes sociales muchos, ¿cómo les llamamos? Memes o muchos videos cortos. Generalmente son cortos. Generalmente la información que no vale la pena es corta, porque lo que busca es entregarte un dato para que tú sientas que ya aprendiste. Los videos que tienen, o los artículos que valen la pena, siempre consumirán mucho tiempo, y por eso tal vez sean dejados de lado. Hay que tener mucho cuidado entonces en la información que nos llega. Hay que entregarle nuestro tiempo a la información. Bien, ¿cómo dicen que era Eloísa? ¿Cómo dicen que era Eloísa? Ya quiero que con esto que les dije, bueno, primero que nada la ubiquen en un tiempo donde hay una Hildegarda, con todo lo que ya vimos de Hildegarda. De manera que el tiempo es un tiempo floreciente de posibilidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo dicen que era. Aunque la belleza de Eloísa no era excepcional, su alta estatura, su rango y su compromiso con los estudios, cosa inaudita para una mujer en aquella época, además de su audacia, le hicieron convertirse en una de las personalidades más importantes de París. Su inteligencia y conocimiento en latín, griego y hebreo, y sobre autores antiguos todavía desconocidos en la enseñanza oficial de su época y de la nuestra, nos indican un carácter curioso ante el conocimiento. Se las presento. Aquí está Hildegarda. Perdón, hoy nada más. Es que para mí me habla de otra Hildegarda. Aquí está nuestra querida Eloísa. ¿Qué tal? Traigo a Hildegarda todavía. ¿Qué tal? Les he presentado a Eloísa. Vale la pena, ¿verdad? Bueno. Esta es otra cita. Hay una descripción de Eloísa de parte de Lamartine, que estudió la historia de Abelardo y Eloísa, y dice: una joven de elevada estatura, cabeza oval, ligeramente deprimida por la tensión del pensamiento hacia las sienes, una frente elevada y llana, en donde la inteligencia se movía sin obstáculo, como un rayo cuya luz no quiebra ninguna esquina sobre un mármol, unos ojos grandes cuyo globo debía reflejar el color del cielo, una nariz pequeña y un poco elevada hacia la punta, tal como la modelaba la escultura, siguiendo a la naturaleza de las estatuas de las mujeres inmortalizadas por las celebridades del corazón. Una boca en la que respiraban libremente, entre hermosísimos dientes, las sonrisas del talento y la ternura del alma. Los historiadores de la época y el propio Abelardo dicen que en ella cautivaban sus ojos, no tanto por su belleza, sino por su gracia. Esa fisonomía del corazón que atrae y obliga a amar porque ella ama. Belleza suprema, muy superior a la belleza
que solo obliga a admirar. Voy a dejar la frase, les voy a pedir, voy a guardar silencio mientras esté esta frase, les voy a pedir que elijan cada quien, que se queden con algo de toda esta amplia descripción de Lamartine, ¿sale? Se van a quedar con algo. ¿Listo? Bueno, vamos. A ver. Cada quien eligió una frase. Vamos a ver qué tantas, qué tanto llegó ahí. Escogí esto porque hay muchas frases, entonces vamos a ver cómo conectó con cada uno de nosotros Eloísa, ¿sale? A ver, ¿quién quiere compartir su frase? Adelante, Angelina. No tanto por su belleza física, sino por la gracia, fisonomía del corazón que atrae y obliga a amar porque ella ama. Muy bello, gracias. Silvia. Hola, ¿cómo están todas? La que me gustó fue la que atrae al amor porque ella ama. No sé si está exactamente así. En algún momento, una profesora en el profesorado de filosofía, que nos daba filosofía, dijo que un filósofo decía como el amado mueve al amante, ¿no? Eso que es, como que va y viene, ese amor que no puede ser rechazado. Si alguien ama, tiene que haber alguien que reciba ese amor, ¿no? Bueno, esa frase me movió. Era imposible no amarla porque ella amaba, era un ser amante, ¿no? Y así movilizaba al amor. Eso me encantó, esa, sí. Se fijan que hay ahorita una coincidencia, ya hay una coincidencia. Aida, adelante, gracias Silvia. No. A mí lo que me encantó fue la pequeña parte de la inteligencia se movía sin obstáculo, me encantó. En eso como me fui en eso, sí me gustó mucho. Claro, entonces estamos viendo ahí la belleza de la inteligencia, la belleza del amor. Bien, ¿quién más quiere comentar? ¿Quién más? A ver, Antonio. Adelante, Antonio. No te oímos. Si estás hablando, no te escuchamos, Antonio. Ricardo, voy a quitar esto. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ok. A mí me llamó mucho la última frase, belleza suprema, muy superior a la belleza que solo obliga a admirar, porque habla de una belleza total que irradia de belleza interior. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Belleza interior, sí, claro. Gracias, Antonio. ¿Quién más? Bueno, Selene está tratando de ayudar a Luisa. ¿Quién más quiere compartir? O coinciden con las frases de sus compañeros. Bueno, si coinciden, vamos a seguir. Creo que ciertamente esas frases son las más impresionantes. No hay que olvidar que estas frases han sido dichas por Lamartine, es decir, alguien que sabe decir, que sabe expresar con las palabras algo importante. Bien, ¿cómo nos cuentan que era Abelardo? Porque el primero pues era cómo nos cuentan que era Eloísa, porque no tenemos fotografías y quién sabe, a lo mejor las cuestiones estéticas han cambiado, pero ¿cómo nos cuentan que era Abelardo? Soltero, célebre por su apostura y reconocido por sus compatriotas como el más eminente de los enseñantes de dialéctica. Anda, aquí tenemos entonces
a Abelardo, que lo primero que ponen en esto que sacamos de información ahí de la nube es soltero. No me explico por qué ponen soltero, puesto que, bueno, se termina casando, pero eso es un punto ahí como que querían decir que era atractivo. No se sabe de Abelardo que haya sido mujeriego, no. Ahorita vamos a hablar un poco de él porque sí es importante entender quién era Abelardo. Saludos, Alejandro, bienvenido. Abelardo y Eloísa son dos personajes históricos conocidos ahora más por sus escandalosos amores que por cualquier otra circunstancia de sus vidas. La importancia de Abelardo como filósofo o teólogo ha quedado, excepto para los estudiosos, eclipsada por su condición de amante de Eloísa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si fue una eminencia, un personaje adelantado a su tiempo. ¿Por qué lo que tenemos de él y por qué llegamos a él a través de su escandalosa historia de amor? Ahorita se las cuento. Escandalosa, escandalosa, escándalo. ¿Será por eso que ha llegado hasta nosotros? Pues creo que sí, ¿eh? La fuerza más poderosa, en realidad, es la fuerza del amor y la fuerza de la pasión, que a veces son una. Inmersos ambos amantes en un medio adverso a las pasiones, se convierten en una presa desbordada. Recordemos en qué momento están ellos. El medioevo, siglo XII. Y esta frase está extraída de una de las cartas de Eloísa. Si bien estoy entrando con esto de la pasión, porque va a ser muy importante que entren en esta dinámica. Lejos de gemir por las faltas que cometí, pienso suspirando en aquellas que ya no puedo cometer, dice Eloísa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lejos de arrepentirse, lamento esto que ya no puedo hacer. ¿No conectaron ya? Porque yo recuerdo que estuvieron diciéndome, ay, que si vemos a fulanita, que si vemos a sultanita, es que no saben lo que les espera con estos amantes. Bien, pues vamos con la historia, ¿sale? ¿Les parece bien que les cuente la historia de Abelardo y Eloísa? Luego hacemos análisis, luego conoceremos a lo mejor un poco más a Abelardo, un poco más a Eloísa. Voy a contar la historia de manera simple. Había una vez, aunque esta sea una historia verdadera, se conoce la historia porque luego muchos romances la cantan, se conoce la historia porque luego se vuelve tan famosa que los trovadores la difunden. Luego empiezan los panfletitos ilustrados contando la historia de Abelardo y Eloísa, pero no son personajes de ficción, son personajes inmersos en la historia, es decir, como nosotros de carne y hueso, y si bien no había acta de nacimiento, sí que nacieron. Había una vez un joven muy inquieto y entusiasmado por el saber. Desde chico, Abelardo, de una familia noble, pero más bien bastante pobre, se inclinó por el estudio y los libros. Y tal vez sea porque tenía una inteligencia privilegiada. Afortunadamente para él era hombre y esta inteligencia privilegiada le permitió empezar a moverse en su espacio vital gracias a que leía, a que escribía y a que sabía además debatir. Así es que el joven Abelardo comienza a ser conocido por su inteligencia y llega en un determinado momento a grandes maestros. Conoce a grandes maestros y no sé si resumirles, porque hay muchas cosas y prefiero a lo mejor resumirles, pero luego les paso la información ya detallada, voy a resumirles. Pero se da que llega con un maestro y empieza a aprender de ese maestro y luego su cerebro empieza a acomodar lo que le enseñan y le
rebate al maestro algunas de las cosas que está enseñando, le dice que eso que está enseñando no tiene lógica y entonces pone en evidencia al maestro que está enseñando cosas sin unir elementos en la lógica y bueno, obviamente se gana el furor del maestro, pero la admiración de todos los que lo escuchan y va de vuelta con otro maestro ahora, porque pues este maestro ya le queda chico a Abelardo, va con otro maestro y así lo mismo con 4 grandes eminencias de la época. Para los nombres exactos de estas eminencias les mandaré información aparte. Pero 4 eminencias con las que va escalando Abelardo, va él con su inteligencia primero abrevando lo que tienen que darle, pero luego acomodando y entendiendo que algunas de las cosas que se estaban enseñando no tenían lógica. ¿Sí? Como por ejemplo había un maestro que estaba hablando de Dionisio Areopagita y lo ubicaba en una época, pero tenían un texto de este tal Dionisio Areopagita y lo que Dionisio decía en el texto no embonaba en la época en la que estaba siendo situado el personaje. Es decir, hace ver que se está enseñando en base a mitos. Pero es una época que, cuidado, Abelardo fue tachado en muchas ocasiones de hereje. Salvó el pellejo por su inteligencia. Su inteligencia lo salvó, porque cuando le sentenciaban algunos equívocos, él pedía un juicio y en este juicio explicaba por qué y terminaba convenciendo a los que lo habían señalado. Por supuesto, entendamos que se había ganado mucho odio de sus maestros o de los que lo juzgaban. Se ganó mucho odio y mucha envidia. Entonces, vamos a seguir un poco la historia. Así llega finalmente Abelardo en París, un lugar exactamente donde estaba bullendo todo el saber, la filosofía, la teología, estaban bullendo los que se cuestionaban. Recordemos a Hildegarda, que está también ubicada en esta época y que está esta ebullición de preguntar. Recuerden que les dije con Hildegarda que es un momento donde se permite que la razón cuestione los dogmas, entonces, pero siempre y cuando no se vayan demasiado lejos. Y donde Abelardo enseñaba, así fuera un campo, un simple campo, si Abelardo estaba ahí, eso era no un campo, sino una universidad. Estoy hablando de sentido figurado. Si Abelardo se paraba en medio de un campo, sin ningún tipo de muro, Abelardo hacía ahí, con su saber, una universidad. Así de grande es el personaje. Bien, pues por esto fue contratado por un tal Fulberto, canónigo, que tenía una sobrina que ya había manifestado mucha inteligencia. Les presenté a Abelardo, pero ahora les cuento que Eloísa, ya sabemos que fue fruto de una relación escandalosa, pero que la niña también viene muy, muy lista y a la niña le gusta estudiar y entonces primero está en el convento y en el convento dicen, ya no sabemos qué más enseñarle a esta niña, ya esta niña sabe más de lo que podemos enseñarle y entonces el tío se la lleva y el tío, adelantado a su época, este tío, le da seguimiento a la instrucción de la chica como si fuera un hombre y le permite aprender, le permite el contacto con los libros y no solo eso, sino que justamente en esa época estaba llegando Abelardo ahí donde vivían ellos y lo contrata de manera particular para que enseñe a Eloísa. Algunas veces han dicho que bueno, que Eloísa fue a la cátedra. Sí, también se pueden dar ambas versiones porque si bien él daba cátedra, puede ser que Eloísa haya ido a la cátedra y de hecho nos cuentan, algunos de los que cuentan la historia de Abelardo y Eloísa, que aquella mujer joven, unos 15 años tendría Eloísa cuando entró a estudiar con Abelardo,
Imagínense un salón de clases de aquella época. Imagínense aquella jovencita entre teólogos, filósofos, canónicos, ante el gran Abelardo que le llevaba algunos años. Imagínense la mirada de admiración porque a ella le gustaba el conocimiento. Ella amaba el conocimiento. Imagínense a esta chica ahí. No importa que no tuviera la belleza de Miss Universo. O sea, no importa que no tenga la belleza de Miss Universo. Era una flor ahí con una mirada bebiéndose las palabras del maestro. Literalmente bebiéndose las palabras del maestro. Pues cuando fue contratado para darle clases particulares, porque ya no era suficiente lo que enseñaba en la cátedra para Eloísa, excuso decirles que tenemos por letra de Abelardo, no digo por boca de Abelardo, porque Abelardo lo escribió, tenemos la confesión de que cuando estudiaban ya muchas veces eran más los tiempos en que estaban sus manos de Abelardo en el pecho de Eloísa que sobre los libros. Esas son palabras de Abelardo, que estaban sus manos más tiempo en los pechos de Eloísa que en los libros. No nos dice de besos, pero seguramente que los hubo. ¿Sale? ¿Algún comentario? Veo que de repente alguien me activa su micro para hablar. ¿Algún comentario? ¿No? ¿No tenemos un comentario? Seguimos con la historia. ¿Sale? Generalmente yo hago que todos tengan su micro apagado ahorita para que no se nos cuelen oídos de otro lado. ¿Sale? Vamos. Maestra, es que Luisa no oye. Pero eso debe ser por su computadora, sí, porque yo no tengo acceso a su computadora. Entonces, si quieres, aparte de comentarle, eso no es por mí. Cuando yo silencio sus micros, solo silencio sus micros, no les silencio que puedan escuchar. Bueno, entonces, vamos a seguir con la historia. ¿Qué pasa entonces? Todo esto lo sabemos por un libro que se llama Historia de mis calamidades, escrito por el propio Abelardo. Lo escribe en un momento al que ya llegaremos. Bueno, pues estos se enamoran, como es natural. Se enamoran porque tienen una semejanza en el amor por el saber. Lo primero que vamos a ver es que ambos son personas muy inteligentes, ambos desean intensamente el conocimiento, ¿sale? Ninguno de los dos lo podemos ver aún inmerso en la sociedad monacal, es decir, ni Abelardo es monje, ni Eloísa es monja, ¿sale? Él es un teólogo, sí hay un estudio de la teología, pero no es monje. Así es que de alguna manera, pues ellos sí que pueden vincularse, ¿no? Nada más que algunas de las apasionadas citas que tuvieron fueron en la iglesia. Y algunos de esos encuentros amorosos, bastante eróticos, fueron en el confesionario, no porque fuese Abelardo un sacerdote, sino porque era un rinconcito. Así se das cuenta. Y que esto debe ser simplemente el reflejo de muchos otros encuentros amorosos. No estamos diciendo que sean los únicos que se encontraron en esta situación. Por supuesto que no, ellos son el reflejo, pero ellos llegan a nosotros a lo mejor por la escritura, porque escribieron de sus amores, ¿sale? Seguimos con la historia. Pues de estos escarceos, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede darse de estos escarceos? Pues que Eloísa salga embarazada, por supuesto. Y a partir de este momento hay algo que sorprende y esto es impresionante aún para nuestra época. Abelardo se da cuenta que está embarazada y le dice, no, pues mujer, hay que casarnos, ¿no? ¿No es la lógica para la época e inclusive para la nuestra? ¿Qué creen que responde Eloísa? No, pero ¿por qué no?
No, amor mío, tú tienes una carrera floreciente. Yo no quiero estorbar con el matrimonio y con todo lo que pasa con el matrimonio, tu carrera floreciente. Yo te amo. O sea, yo te amo, de verdad este te amo es me importas tú, pero además, porque no es que él le diga, ay, no, pues no, no me voy a casar, no, él está diciendo vamos a casarnos. Pero escuchen esto. Además, dice Eloísa, si nos casamos, puede ser que esta pasión arrolladora que compartimos desaparezca precisamente por el matrimonio. ¡Toin! ¿Qué? Una mujer que está consciente de que si se casa con Abelardo, primero puede estorbar un poco a su desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué dice ella que puede estorbar a su desarrollo? Les cuento. Porque ya había varios textos de filósofos en la misma Biblia, tenemos también varias entradas en donde se dice si el hombre puede quedarse sin casarse, mejor que no se case. Luego tenemos filósofos griegos que están diciendo que la mujer es el estorbo para la sabiduría y etcétera, que era la literatura que estaban leyendo. Entonces, pues si la mujer es el estorbo para la sabiduría y Eloísa ama a Abelardo, no quiere ser estorbo para su sabiduría, pero tampoco quiere que sea el matrimonio estorbo para lo que está sintiendo, para la pasión, porque por supuesto que si se estaban encontrando en la iglesia escondidas, estamos hablando de que deben haber estado con el corazón latiendo a todo lo que da, ¿no? Imagínense el corazón palpitando ahí de que los fueran a cachar. Bueno. ¿Cuántos hombres tenemos en el salón? Lo que viene es terrible, chicos. Chicas, también a ustedes les va a doler, pero a ellos más. De manera que Abelardo pues le dice, mira, entiendo que no quieras casarte, pero en cuanto se den cuenta que estás embarazada, pues creo que lo mejor es que te cases. Y le dice ella, mira. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a casar en secreto. ¿De acuerdo? Nos vamos a casar en secreto. ¿Tú quieres que me case? Ok, me caso en secreto. Le decimos a mi tío que estamos casados y la gente que nos conozca, las que se pueda enterar de que estoy embarazada, les decimos que estamos casados, pero no lo vamos a difundir a los cuatro vientos. ¿Sale? Al menos para apoyar tu carrera. Porque bueno, era un teólogo y eso de que el teólogo estuviera ahí embarazando a la alumna no quedaba muy bien. ¿De acuerdo? Entonces le dice Eloísa, me voy a ir yo al convento, aquel convento donde ella originalmente había estado, me voy a ir ahí pues a vivir mi embarazo y a tener a mi bebé, ¿no? Para ocultarlo a todos los que están por acá curiosos de nuestra relación. Y se va al convento, pero esto lo decide Eloísa sin comentarle al tío que es una decisión de ella, que ella no quiere hablar de que se casaron, que ella no quería que se casaran. Ella no le dice al tío nada, esto solo lo habla con Abelardo. Entonces el tío se siente afrentado cuando ve que Eloísa se va a un convento y el tío piensa que Eloísa ha sido de alguna manera rechazada y que Eloísa pues ha sido usada por Abelardo y entonces el tío entra en el furor bélico, contrata a un sicario, pero no crean que lo quieren matar. Descubre la manera de que este sicario le ponga, donde Abelardo vivía en un convento, pero no era monje, y bueno, todas las noches le llevaban, por supuesto, a Abelardo su vinito y su cena y a su cuarto, y entonces el sicario ve la manera de que en el vinito que le llevan por la noche a Abelardo venga un somnífero muy poderoso, tal vez algún tipo de anestésico, querido Antonio, tú que eres médico, porque lo que va a hacer el sicario con Abelardo no es matarlo, es ejecutar una operación quirúrgica en su miembro viril. Digamos elegantemente que va a emascularlo, castrarlo.
cortarle el miembro. Miren la cara de Angeline, ¿no? Angeline, me encantas. Sí. Por supuesto, con cuidado para que no muera. No quieren que muera. Tiene que vivir con el castigo. Nada más, imagínense cuando Abelardo, que yo creo que era muy sexual y sensual. Imagínense cuando despierta y se da cuenta de lo que ha pasado. Pues se va. Eloísa está en el convento. Él se va también a un convento. Ahí inicia una especie de huida. Pues yo, la verdad es que pobre hombre. Por supuesto se mete de monje. Pues ¿qué le queda? Se mete de monje. Afortunadamente la inteligencia, pues nadie se la ha castrado. Y aquí es donde vamos a tener en la literatura algo que ya luego les diré si serán auténticas o no. Tenemos las cartas de Abelardo y Eloísa. Cuando digo auténticas o no es porque la historia de Abelardo y Eloísa es verdadera. Pero como es una historia que se difundió, no sabemos si estas cartas, que son escritas ya cuando están muertos y parece que fueron copiadas de los originales, es decir, lo que nos dicen es que las cartas que llegan hasta nosotros son una copia de los originales, pero no son las cartas originales, y ahí podemos nosotros, pues, pensar que las susodichas cartas puedan haber sido un producto literario de algún convento, de alguna monja a la que había impactado la historia de Abelardo y Eloísa. Pero bueno, para mí son verdaderas, porque lo que dicen las cartas es que Eloísa, cuando se da cuenta de lo que le han hecho, bueno, queda traumada. ¿Cómo se da cuenta de lo que le han hecho? Porque él escribe Historia de mis calamidades. En su Historia de las calamidades, está mandando cartas a sus amigos y uno de los amigos, pues, se da la tarea de comunicarle a Eloísa. Las cartas nos demuestran algo muy curioso. Eloísa ha quedado en lo más álgido de su pasión. Al hijo ni lo pela, ¿eh? O sea, tiene al hijo, le pone astrolabio, pero al hijo como que no le hace casito. Ella está todavía perdidamente enamorada de Abelardo y su vida es Abelardo, pero está en el convento. ¿Y qué le queda? Pues que Abelardo, cuando ella le escribe cartas de amor, le dice: ¿qué te parece si nos casamos los dos ahora en Dios? Es decir, tú te vas de monja y yo de monje, y los dos estaremos unidos en Dios. Pues sí, Eloísa lo hace. Se vuelve monja también porque ya no quiere estar con nadie más que con Abelardo, y Abelardo no puede estar con ella, y la manera en que quiere estar con Abelardo no necesariamente es una manera en la que puedan embonar. Ya no pueden embonar. ¿Qué pasa? Bueno, Abelardo tiene, como es un hombre que sigue en su exploración intelectual y teológica, sigue ganándose muchos enemigos. De repente llega a dirigir un monasterio con unos monjes, pues, que les importaba todo menos estudiar. Imagínense, llega él a ese monasterio. De repente quiere convertir a esos monjes, no al catolicismo, porque católicos son, sino convertirlos a que a los monjes les interese realmente estudiar las Sagradas Escrituras, la teología, la filosofía. Y excuso decirles que casi lo matan los susodichos monjes. Casi lo matan porque les quería alterar sus alegres costumbres, sus beodas costumbres. No es todo con lo que se ve el pobre de Abelardo. Llega un momento en que se entera de que el convento de Eloísa está pasando por problemas económicos serios y apoya al convento, la vuelve a ella abadesa. Finalmente muere Abelardo, y les dije que era más grande Abelardo que Eloísa, así es que muere primero Abelardo. Pasan los años, Eloísa se vuelve la abadesa de ese convento, el Paráclito. Y cuando muere Eloísa, y esto es parte de la leyenda, nos cuentan que hay quien la lleva a la tumba de Abelardo para enterrarlos juntos. Y dicen, no sé
cómo le hacen para saberlo, pero dicen que cuando llega Eloísa, Abelardo abre los brazos y la recibe. No sé, me parece por supuesto que esto es parte de una hermosa leyenda. Esa es la tumba de Abelardo y Eloísa en París. Y este es un verso para ellos. El rosal de ella y de él la savia toma y mece confundiéndolos la brisa. En una misma flor y un mismo aroma, las almas de Abelardo y de Eloísa. Hasta aquí la historia, pero todavía tenemos más. Esta es la historia, a grandes rasgos. La historia de amor de Abelardo y Eloísa. De parte de Abelardo tengo algunas cosas que cuestionar, de parte de Eloísa ninguna.